Las escuelas de música en España son, en mi opinión, un completo desastre. Son un conglomerado de mediocridad, incompetencia y precariedad laboral. Y no soy el único que lo piensa, pero quizás sí uno de los pocos que lo expresa de una manera tan pública y directa. Antes de comenzar, te pongo en contexto. Este vídeo ya lo hice, pero lo retiré porque decía demasiadas palabrotas. Y aunque no lo parezca, mi intención no es ofender, sino retratar unas realidades que a mí me afectan y a muchos de mis compañeros, por cierto, también. El vídeo tuvo más de 320 comentarios, y muchos expresaban que estaban de acuerdo y que la situación era similar en otros lugares. Por ejemplo, algunos dicen que sucede lo mismo en Francia, Argentina, Venezuela, País Vasco, un lugar no especificado, y otros dicen amén. Otros también estaban de acuerdo, pero aparte añadían que lo mismo sucedía también en otras instituciones, aparte de escuelas de música, lo cual yo también comparto. Otros estaban de acuerdo solo a medias y algunos, solo una minoría, estaban en desacuerdo. Como veis, estos temas afectan a muchos y creo que tienen que ser expresados en voz alta. Por eso voy a rehacer el vídeo, pero esta vez con más calma, tratando de no ofender, pero manteniendo la crítica que creo que merecen estas instituciones, a las que a mí me gusta referirme como pseudo-educativas. Ya casi empezamos, pero antes es importante comprender que con escuelas de música me estoy refiriendo generalmente a estas típicas escuelas, normalmente de barrio, tanto municipales como privadas, en las cuales muchos profesores terminamos trabajando, donde se enseñan materias análogas al plan de estudios de un conservatorio, lenguaje musical, diversos instrumentos, coro, banda, etc. No incluyo aquí a las escuelas de estilos específicos, rock, jazz o música moderna en general, y tampoco a los conservatorios de música. Dicho lo cual, estoy seguro de que mucho de lo que voy a decir también se puede extrapolar a estas otras instituciones y también a otros ámbitos no necesariamente artísticos. Pero ahí de momento no me voy a meter, al menos en este vídeo. Por otro lado, entended que estamos en YouTube. Escribir "las escuelas de música son una basura" es un título llamativo, pero más precisamente me refiero a que tengo una hipótesis, y es la siguiente. La mayoría de las escuelas de música en España son muy mediocres. Fíjate, por un lado, que no digo el 100% de las escuelas, y por otro, en que es una hipótesis, es decir, no tiene por qué ser cierta, aunque apuesto a que sí. ¿Pero en qué me baso para pensarlo? En primer lugar, en mi experiencia como profesor de guitarra durante más o menos 7 u 8 años en diversas escuelas de música, tanto municipales como privadas, en España. En segundo lugar, en los más de 320 comentarios que recibí en el vídeo anterior, opinando lo mismo o peor. Y en tercer lugar, en la experiencia de otros compañeros de mi entorno que, en petit comité, ahí por los pasillos, sin que nadie escuche mucho, expresan opiniones similares. Mi objetivo con este vídeo no es demostrar mi hipótesis, sino expresar algunas de las problemáticas que veo en este tipo de escuelas, mezclando experiencias objetivas con opiniones personales. Y al final, en base a esto, propondré algunas soluciones teóricas para que veáis que esto no es una simple queja, como algunos sugieren, sino más bien un intento de aportar algo valioso en este contexto. Ahora sí, empezamos. En mi opinión, todos los problemas de las escuelas de música en España se derivan de un problema madre, y es que no tienen como objetivo principal el progreso educativo del alumno. Si lo tuviesen, existirían protocolos para evitar que, por ejemplo, un alumno tenga derecho a estar en el cuarto curso tocando exactamente igual que lo hacía cuando estaba en el primer curso o incluso peor. Esto a mí me ha pasado. Y no es raro, de hecho, al menos en mi experiencia, es algo bastante frecuente. En las experiencias de otros, no lo sé, ya me contaréis en los comentarios. Si el progreso educativo fuese una prioridad, solo aprobarían los alumnos que tengan un nivel adecuado para ello. Pero eso no sucede. El nivel general es pésimo, salvo contadas excepciones, y aún así todo el mundo aprueba. Porque si no se quejan, se desapuntan y la escuela necesita alumnos que paguen su cuota. Y para eso tienen que estar contentos. Pero mi pregunta es la siguiente. Si el progreso educativo no es una prioridad, como es evidente a juzgar por los resultados, entonces, ¿por qué se llama escuela? Debería llamarse, por ejemplo, yo qué sé, centro de actividades lúdicas. Y los profesores de música, monitores de ocio y tiempo libre o animadores socioculturales, por ejemplo. Llamar a estos centros escuelas de música es, en mi opinión, una falta de respeto a la Real Academia de la Lengua Española. A mí, lo que me han demostrado la mayoría de los alumnos a lo largo de todos estos años es que no les interesa el progreso ni el aprendizaje, solamente pasar el rato. Y personalmente, no sé a vosotros, pero a mí se me ocurren maneras mucho más interesantes de pasar el rato que ir a una escuela de música a perder el tiempo. Es posible que el problema sea mío por mi particular procesamiento del lenguaje.
Si tengo una manzana, acostumbro a referirme a ella como manzana y no como armario. Pero es posible que escuelas de música sea una especie de recurso literario que no termino de comprender. Lo mismo sucede con el término profesor de guitarra. Eso ponía en el contrato, pero mi trabajo real consistía en evitar que los niños se tirasen pedos en clase o en escuchar las aventuras sexuales de un adolescente en su instituto. Que oye, a gusto, tú cuentas, si yo me divierto, a mí me pagan igual. Pero de nuevo, volvamos al uso del lenguaje. ¿Por qué buscan a un profesor de guitarra cuando lo que necesitan es un psicólogo o un cuidador de guardería? Pero si dicen buscar a un profesor de guitarra, yo me puedo dar por aludido y caer en un cebo que me arrastre a realizar un montón de trabajos que no me corresponden. Quizás pienses que estoy exagerando, pero no, al contrario, estoy suavizando. La mayoría de los alumnos que he tenido en estas escuelas son una auténtica joya. Algunos se tiraban pedos en clase a propósito. Ah, pero Joan, ¿sabes qué? ¡Toma! Otros tiraban los libros al suelo. ¡Ey, qué pasa, profe! ¡Boom! Me voy a pintar a la pizarra. Alumnas con uñas de gel en la mano izquierda. María, no puedes tocar con uñas de 3 metros en la mano izquierda. La yema no te llega al mástil. Ya, pero mira qué bonitas, me las he hecho de estrellitas esta vez. O quinceañeros de instituto. ¿Qué pasa, profe, bro? Buah, bro, escucha, tío, bro. ¿Te acuerdas de aquella pava que te estuve comentando la semana pasada? Pues este fin de semana cae, bro. Bro. Ya ves, bro. Bro, o niños que no quieren tocar la guitarra y que a pesar de expresarlo literalmente, no quiero estar aquí, no me gusta, sus padres les obligan a ir, lo cual nunca he comprendido y soy bastante crítico al respecto. O alumnos adultos, normalmente simpáticos y con buenas intenciones, pero que a cada clase vienen con un... Esta semana... complicado. No he tenido tiempo para practicar, lo siento. Y así durante todo el curso. Por cierto, esto no es nada, solo es una parte pequeña de la superficie. Podría hacer un vídeo entero en exclusiva dedicado a contar algunas de las actitudes de muchos de los alumnos. After getting my degree and returning back home, I had 2 years of depression, basically. I was extremely poor and I had to take this horrible teaching job, teaching 7-year-old kids guitar who didn't want to play. Por ahora te diré que en mi experiencia, el alumno que practica en casa es una excepción. En general no están dispuestos a tener disciplina, esfuerzo ni constancia. En resumen, muchos alumnos van a clase pero no quieren aprender, algunos además son bastante mal educados y a la escuela le da igual porque su objetivo, como he dicho antes, no es el progreso educativo, sino que los alumnos paguen su cuota. ¿Y cuál es el resultado? Pues un ambiente muy mediocre, lleno de incompetencia. Como sabéis, mi experiencia se basa en territorio español. Y España es, precisamente, el siguiente de los problemas que tienen las escuelas de música en España, que están en España. Este no es el mejor contexto sociocultural para desarrollar un interés intelectual y mucho menos artístico. Las escuelas de música en España intentan desarrollarse en un ambiente hostil para las artes y eso también es parte del problema. De hecho, aquí puedes ver un documental que hicimos en el Conservatorio Superior de Música de Alicante. Salimos a las calles a preguntar a personas a ver qué opinan sobre el panorama de la educación musical. Entrevistamos a alumnos del superior, alumnos del grado medio, también a profesores de superior, incluso a alumnos de instituto y a una profesora de instituto también. Y no solo eso, también entrevistamos al director del Conservatorio Superior de Música de Alicante y a la concejala de Cultura de aquel entonces. Bien, ahora hablemos de la paradoja de la formación necesaria para trabajar en una escuela de música. Normalmente te piden al menos un título de grado profesional o grado medio. Ese título te lo dan por haber aprobado con éxito tu 6º curso de enseñanzas profesionales en un conservatorio. Resulta que en el conservatorio, al menos en la especialidad de guitarra clásica, nos enseñan a tocar el repertorio de la guitarra clásica y ya está. Pero en general, a una escuela de música no se apuntan los alumnos porque estén deseando fervientemente tocar a Francisco Tárrega. Quieren tocar boleros, riffs de rock, rasgados flamencos, la canción de moda de TikTok, canciones para alabar a Dios o temazos como para bailar la bamba se necesita un poquito de gracia. Y ojo, que conste, yo no tengo ningún problema con eso. El problema lo tengo con el funcionamiento de la escuela.
¿Para qué me piden un título de conservatorio si mi formación no tiene nada que ver con lo que demandan los alumnos? ¿No deberían de contratar a otro tipo de guitarrista? El problema es que no entienden que la guitarra es un instrumento extremadamente versátil, como puedes ver en este vídeo. Y si a mí, como profesor, me piden un título de conservatorio, lo coherente sería aceptar solo alumnos que quieran o que estén interesados en aprender la guitarra clásica. Y si no, que no pidan un título de conservatorio, porque seguramente hará mejor trabajo otro tipo de guitarrista. Bien, hablemos de dinero. En primer lugar, a los profesores nos pagan, en honor a Agustín Barrios, una limosnita por el amor de Dios. Nunca he trabajado en una escuela de música con un salario superior a 12 euros netos la hora. En algunas menos, entre 10 y 12. Lo gracioso es que además me tenía que desplazar, por cierto, como muchos otros profesores. En algunas escuelas incluso casi una hora para ir y otra para volver. Hice los cálculos y, descontando el precio de la gasolina y el tiempo invertido en ir y volver, mi salario se quedaba literalmente entre 7 y 8 euros la hora. Y aún así se empeñan en decirte: niño, estudia, que así tendrás un buen futuro. Sí, después de 14 años de carrera, un máster, idiomas, 8 años de experiencia laboral y algunas otras cosas más, eso es lo que he conseguido en la vida. Un salario de 8 euros la hora como animador sociocultural en una guardería, aguantando a niños maleducados que no tienen ningún interés en aprender a tocar la guitarra. Si no motivamos también un poquito a los profesores, veo complicado que una educación de calidad llegue a tener lugar. Esto está relacionado con el hecho de que los alumnos o sus padres, en mi opinión, pagan muy poco. Por ejemplo, estuve 2 años trabajando en una escuela de música subvencionada en la que los alumnos pagaban 30 euros al mes. Y con eso tenían derecho a una clase semanal de instrumento, a 2 clases de lenguaje musical y a una clase de coro. Claro, eso lo ven los padres y dicen: uy, qué barata me sale la guardería. Entonces descansan de sus hijos unas cuantas horas a la semana y les da igual si aprenden o no. Si total son 30 euros al mes. De hecho, ese es precisamente el siguiente de los problemas de las escuelas de música, los padres de los alumnos. Tengo más que comprobado que los pocos alumnos que progresan siempre tienen algo en común, y es que los padres están involucrados en su aprendizaje. Pero esto no es frecuente. Cada vez que tuve a un alumno desastroso, es decir, la mayoría, en algún momento u otro conocía a sus padres y entonces, vale, ya lo entendía todo. Muchos niños están hipersaturados de actividades extraescolares, dicen que no tienen tiempo para practicar, además muchas veces sus padres están divorciados y en general su vida es un desastre. He tenido casos realmente curiosos. Debido a que España es un país donde las artes no tienen ninguna importancia, en general los padres, a excepción de algunos, claro, no entienden que la música es una disciplina que requiere esfuerzo y constancia. Por eso les suele dar exactamente igual el progreso de su niño o niña, porque total la música es inútil y no sirve para nada. En mi opinión, muchos de mis alumnos no necesitaban ir a una escuela de música, sino a un psicólogo. Y no solo ellos, sino especialmente sus padres. Por cierto, como he dicho antes, los alumnos adultos frecuentemente dicen que no tienen tiempo para practicar porque su vida adulta también suele ser un desastre. Y vienen a clase para despejarse un rato de sus historias. Pero pocos progresan porque pocos practican lo necesario. Seguramente haya profesores a los que esto no les importe, porque hace su trabajo más sencillo. Cuanto menos toque el alumno, menos trabaja el profesor. Pero yo, personalmente, me aburro sobremanera. Y si un trabajo me aburre y no me ofrece la posibilidad de progresar como ser humano, pues me voy. Por cierto, entiendo perfectamente la necesidad humana de desconectar y despejarse. Pero para eso es mejor irse a la playa, a dar un paseo o a ver una película. No hacer una actividad que requiera esfuerzo, disciplina y concentración, como lo es tocar un instrumento musical. Se habla demasiado de que los profesores deben motivar al alumno y demasiado poco de que los alumnos también deben motivar al profesor. Y en general percibo muy poca empatía hacia el profesional docente. Otro problema de las escuelas de música es la filosofía con la cual se gestionan las calificaciones. El problema en sí no es el hecho de calificar, sino que las calificaciones que se ponen no son reales. Las notas se ponen en base al criterio de contentar al alumno y/o a sus padres para que estén contentos y sigan pagando su cuota. Pero pocas veces las notas reflejan el nivel real del alumno. Te garantizo que, bajo mis criterios, casi ninguno de mis alumnos durante estos 7 u 8 años hubiese aprobado, salvo muy contadas excepciones, y tampoco te creas que con una nota muy alta. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Que nunca he suspendido a un alumno. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque si le suspendes se quejan, y si se quejan no se apuntan. Y si no se apuntan, el director entra en tu clase y te dice, amablemente por supuesto, oye, relájate un poquito con las notas, que la escuela necesita tráfico de alumnos.
Esto no me lo estoy inventando. Ante casos realmente desastrosos, he ido personalmente a hablar con directores, a preguntarles, tras explicarles la situación, oye, ¿qué hago con este alumno? Respuesta, bueno, ponle un 7, para que no se desanime, a ver si al próximo trimestre remonta un poco. Spoiler, no remonta. Conclusión, ¿qué hacemos los profesores? Pues ponemos por defecto 7, 8 y 9 a casco porro y todos contentos. Todos contentos menos yo, porque opino que eso no le hace ningún favor al progreso social. Porque los alumnos, y peor aún sus familiares, se creen que son buenos cuando en realidad no son válidos, al menos musicalmente hablando. Y creo que tienen derecho a conocer la realidad y a saber su nivel en comparación con el mundo, porque si no, les estamos haciendo vivir en un cuento de hadas. Esto es como si tienes una enfermedad grave y el médico te dice, nah, no pasa nada, estás muy bien, no te preocupes, tienes un 9 en salud, sigue así. Venga, ¿no? Ups. Me cachis. Bueno, después de haber visto algunos de los problemas de las escuelas de música en España, vamos a proponer algunas soluciones. Por cierto, si te identificas con algunos de estos problemas u otros que no haya mencionado, cuenta en los comentarios. Así nos enteramos todos de cómo está el panorama en tu zona. O si tu experiencia es maravillosa, también lo puedes poner, así tenemos diversidad de opiniones. Antes de pasar a las soluciones, voy a decir dónde no creo que estén las soluciones. En primer lugar, no creo que la solución esté en la política. Da igual a quién votes. En España, el arte y la cultura no le importa a nadie. Si esperas que tu voto va a influir en que la educación musical en España mejore, lo que va a suceder es que en tu lecho de muerte seguirás esperando. En segundo lugar, la solución no está en cambiar las cosas por dentro. ¿Por qué? Porque no se puede. Nuestro rango de actuación como profesores es muy limitado. No solo dependemos de los planes de estudios que nos obligan a seguir, sino también de la filosofía general del centro donde estemos trabajando. Si el director me dice que le ponga un 7 a un alumno que el 0 se le queda grande, pues ¿qué quieres que haga? Quizás podamos mejorar algo dentro de nuestra propia aula, pero aún así nuestro rango de actuación es bastante limitado. Si eres un profesor competente en un ambiente incompetente, puede ser que tengas problemas. Es posible que te llamen la atención y que te inviten a relajar tus exigencias. Es decir, no sería raro que te encuentres múltiples trabas que te dificulten el desarrollo de tu competencia. Una manzana saludable en un ambiente de manzanas podridas se acaba convirtiendo en una manzana podrida más. Mira, te cuento una anécdota. A una de estas escuelas de música entré con la idea de ser un profesor competente. Empecé incluso a desarrollar mi propio método, adaptándome a las necesidades de cada alumno y preocupándome por su desarrollo educativo. Trabajaba en el método por las mañanas y por las tardes iba a trabajar. Lo ponía en práctica in situ y luego hacía correcciones al método en función de las necesidades que observaba en los alumnos. Es decir, empecé a utilizar mi aula como una especie de laboratorio de investigación educativa. Bueno, pues puede mantener esa mentalidad de profesor competente durante 2 o 3 meses. Por muy buena que fuese mi predisposición, al final nadie me hacía caso. Los alumnos no practicaban y a nadie le importaba su progreso. ¿Y sabes cómo terminé? Dejándoles a los niños mi móvil para que viesen en clase vídeos en YouTube de sus videojuegos favoritos. Porque me cansé de pelearme con ellos, porque ese no es mi trabajo. Y por supuesto, poniéndoles un 7 o un 8 en la nota final y todos contentos. Yo no le puedo enseñar a quien no quiere aprender. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que a mí me pagaban exactamente lo mismo. Daba igual si trabajaba o si no. Siendo un profesor competente o incompetente, mi salario se mantenía intacto. Jamás nadie me inspeccionó ni hubo ninguna queja. Más bien al contrario. Entonces, si la competencia no está recompensada, ¿para qué ser competente? Y ojo, no es solo una cuestión de dinero. La competencia no está recompensada ni económica ni socialmente, al menos en el sistema público. A mí, mis alumnos no me valoraban más por ser un buen profesor, sino más bien al contrario, por ser un profesor bueno, que no es lo mismo, es decir, un profesor que les dejaba hacer lo que quisieran en clase. En aquella escuela y en muchos otros lugares, lo que estaba fuertemente recompensado es ser un incompetente, ya que no había ningún incentivo para dejar de serlo. Como ves, en un entorno de manzanas podridas, me acabé convirtiendo en una manzana podrida más. Y por eso me fui de aquella escuela, a pesar de que me ofrecieran, por cierto, ilegalmente, una plaza fija. Pasándonos pel forro de la parrusa fresca, los procesos selectivos que tanto alardean de ofrecer oportunidades justas e igualitarias para todo el mundo. Y por eso me fui también de todas las demás, porque al final siempre acabo teniendo problemas de todo tipo, especialmente de salud mental, cuando paso demasiado tiempo sumergido en soberana podredumbre. Ahora sí, voy a proponer algunas sugerencias de mejora para que una escuela de música, en mi opinión, sea digna de ser considerada como tal.
En primer lugar, cualquier escuela de música que se precie debería tener como objetivo principal el progreso educativo del alumno. Y a partir de ahí, todas las decisiones, normas y protocolos deberían de apoyar a ese objetivo principal u objetivo madre. Y si no, insisto, que no la llamen escuela. Si un alumno lleva, por ejemplo, 3 meses y está exactamente igual que cuando empezó, eso significa que no ha habido un progreso educativo, es decir, no se está cumpliendo el objetivo principal. Entonces la escuela debería establecer procesos para tomar medidas. Puede ser que el problema sea del alumno porque, por ejemplo, no practica en casa, lo típico. En ese caso la solución es muy simple. Se le puede invitar, amable y respetuosamente, a que abandone la escuela. Un alumno que no practica está ocupando el lugar de otro que potencialmente podría hacerlo. Y en música, sin adherencia a una rutina de práctica, no hay progreso. Y si esto aún no está claro, os invito a ver este vídeo sobre cómo funciona la adquisición de habilidades psicomotrices, como tocar, por ejemplo, instrumentos musicales, desde un punto de vista científico. No siempre hay problemas del alumno, a veces también es del profesor, por ser un incompetente. En ese caso, la solución también es simple. De nuevo, invitarle, amable, respetuosamente y sin ofender, a que abandone la escuela. A mi juicio, un profesor incompetente no debería tener derecho a dar clase. O también puede ser que el problema sea del método, en cuyo caso habrá que cambiarlo o al menos mejorar las partes problemáticas. Aunque esto quizás sea menos frecuente porque si el profesor es realmente bueno, conocerá diversos métodos que funcionen y además será capaz de hacer adaptaciones según las necesidades particulares de cada alumno. Como veis, opino que echar a los incompetentes, tanto profesores como alumnos, debería de ser un trámite muy sencillo y muy normalizado. Creo que un profesor debería de reservarse el derecho de decidir quién entra y quién no a su clase. Y al mismo tiempo, un alumno debería tener derecho de expresar su inconformidad con un profesor y que se le escuche seriamente, y que se tomen medidas en caso de que sea el alumno quien tenga la razón. El progreso educativo solo es posible cuando la satisfacción profesor-alumno es mutua, y deberían de existir protocolos para asegurarla. Recordemos que las clases de instrumento musical son individuales. Entre profesor y alumno se acaba generando una relación interpersonal. Si esta no es satisfactoria en ambas direcciones, el fracaso educativo está garantizado. Bien, hablemos de dinero otra vez. Como he dicho antes, es poco probable que exista la competencia si la competencia no está incentivada. Si me vas a pagar lo mismo por ser un buen profesor que un mal profesor, entonces la tendencia a largo plazo es relajarse y hacer el mínimo esfuerzo posible. Es algo codificado genéticamente en el ser humano. Conservar la energía y no hacer esfuerzos innecesarios, reservándola para cuando la situación sea más exigente. Hay personas que piensan, el dinero no importa, lo importante es la vocación, la motivación intrínseca, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Y sí, estoy de acuerdo, todo eso es muy bonito y satisfactorio. Pero también es satisfactorio comer y tener un lugar donde poder dormir tranquilo. Al lado de mi casa están construyendo pisos y el más barato cuesta 250.000 euros. Y tampoco es que sean gran cosa, que no son de lujo. Trabajando en una escuela de música a lo mejor me da para construirme una chabola de cartón y comprarme un par de lechugas al día. Dudo que pueda existir el progreso educativo si le pagas a un profesor que además tiene una formación cualificada 10 euros la hora en 2025, porque igual gana más dinero pidiendo en las puertas del Mercadona. De hecho, con cualquier profesión menos cualificada, como ser pintor de paredes o técnico de calderas, cobras al menos el triple, y no hace falta que te molestes en empezar a estudiar a los 8 años y hacer el tipo de sacrificios que ha debido realizar cualquier persona que se haya dedicado a estudiar seriamente una profesión artística. Y si no, mira el documental que te he enseñado antes, la parte donde entrevistamos a los chavales de grado medio, que aparte tienen que combinar sus estudios con el instituto, y mira a ver cómo están. Para pagarles a los profesores lo que merecen, los alumnos no pueden pagar 30 euros al mes a cambio de 4 horas o más a la semana de clases de música. Además, así a muchos padres les da igual lo que hagan sus hijos en clase. Total, menudo chollo de guardería, como si van a clase a pegar volteretas. Con que me dejen tranquilo en casa un ratito cada semana, pues que hagan lo que quieran. Esa, por desgracia, es una mentalidad muy frecuente. No estoy diciendo que siempre sea así, pero no sería la primera vez que me la encuentro. Si en lugar de 30 pagasen 300 euros al mes, igual se preocupaban un poquito más por lo que hacían sus hijos en clase. Y toman más conciencia de a ver qué hemos venido a hacer a una escuela de música. Y honestamente me da pena que esto sea así, porque muchos no se lo podrían permitir. Pero en general, por desgracia, si el bolsillo no pica, muchas personas no se lo toman en serio.
Sobre el tema de las calificaciones, en mi opinión, su función debería consistir en reflejar de manera realista y lo más objetivamente posible el nivel del alumno. Por supuesto, dentro del margen de subjetividad que implica por defecto una actividad artística, pero en ningún caso poner notas aleatorias para contentar al personal. Si vamos a seguir utilizando el sistema del 0 al 10, lo que debería hacerse en primer lugar es determinar qué significa exactamente un 10 según el alumno, su edad y su curso, y documentar las características de ese 10, y luego calificar de manera relativa a ese 10 teórico. Si hiciéramos eso, veríamos que las notas habituales no serían 7, 8 y 9, y el alumno tendría una idea más realista de dónde se encuentra. Y contarse esa verdad es necesario para establecer un plan de trabajo efectivo. Además, así se evitarían muchas falsas esperanzas y frustraciones futuras. Y muy importante, también se evitaría que en el futuro se incorporase al sistema educativo personal docente no cualificado, que lo único que consigue es promover un círculo vicioso de mediocridad e incompetencia. En el caso especialmente de los niños y adolescentes, es imprescindible una alianza profesor-alumno padres, las tres partes trabajando en armonía y conscientemente hacia un objetivo común. Tocar un instrumento, antes que un arte, es una habilidad psicomotriz. Es como un deporte de élite y requiere una práctica disciplinada. Aquí lo puedes ver. La mayoría de los niños no lo harán por iniciativa propia sin el empuje de sus padres. El problema es que muchos padres, como ya he dicho, les da igual el progreso de sus hijos, porque total, la música es un hobby, muy bonito niño, pero haz los deberes y apréndete los ríos de España porque eso sí que te va a labrar un buen futuro. Los pocos niños que progresan en las escuelas de música tienen algo en común, y es que sus padres están involucrados en su desarrollo educativo. La educación sucede principalmente en casa. Creo que es necesario generar espacios comunicativos en pro del progreso educativo. Es decir, por ejemplo, reuniones con los padres, con los profesores, espacios de reflexión común y en general tener mucho más presentes los aspectos psicológicos, emocionales, humanos, motivacionales, etc. de todas las personas implicadas en el proceso, incluyendo, por supuesto, a los propios profesores, que por cierto también son personas que experimentan emociones asociadas a la actitud de sus alumnos. Esto de hablar con los padres a veces se hace, pero no se hace bien. No se hace de una manera lo suficientemente deliberada, reflexionada y profunda. Y este tipo de comunicación debería de formar parte de la filosofía general de la escuela, como un procedimiento habitual. Por último, voy a mencionar algo específicamente relativo al mundo de la guitarra. Como mencioné anteriormente, la guitarra es un instrumento extremadamente versátil. Un solo profesor no tiene por qué ser especialista en todos los tipos de guitarra, estilos y posibilidades que hay. Por ejemplo, la guitarra clásica y la guitarra flamenca, aunque son muy parecidas físicamente, en realidad son universos completamente distintos. Y ser competente de verdad en cada uno de ellos requiere una dedicación exclusiva. No tiene ningún sentido contratar a un profesor especializado en guitarra clásica y obligarle a aceptar alumnos que quieran aprender a improvisar jazz, aprender flamenco, cantar canciones y tocar los solos de guitarra eléctrica de AC/DC. La escuela debería o bien acotar la oferta, es decir, aquí solo se dan clases de X tipo de guitarra, o contratar a más profesores de guitarra especializados en cada uno de los estilos que la escuela quiera ofrecer. Normalmente los alumnos de guitarra no saben lo que quieren, ni para qué sirve realmente una guitarra y para qué no. En mi opinión, se les debería de explicar la versatilidad de este instrumento antes de empezar y obligarles a tomar una decisión de qué camino quieren seguir. Si no lo saben, pueden establecer un periodo de prueba, probando diferentes estilos con diferentes profesores y finalmente decantarse por uno, o por varios a la vez, pero con diferentes profesores especialistas. Personalmente, después de haber estudiado durante 20 años la guitarra clásica, con su repertorio, sus sofisticaciones y sus historias, me cuesta gestionar psicológicamente que me obliguen a aceptar alumnos cuyo objetivo principal sea tocar la bamba. Que de nuevo, lo respeto y puedo hacerlo, pero siento que es un trabajo que no me corresponde. Y la escuela debería dejar claras estas distinciones. Un guitarrista clásico no tiene por qué saber tocar una rumba, al igual que un dermatólogo no tiene por qué saber hacer una neurocirugía bajo el pretexto de «si total, eres médico, ¿no? Has estudiado medicina. ¿Cómo que no sabes hacer una neurocirugía? ¿Y asistir un parto? ¿Y curar un cáncer de páncreas?» Pues eso es lo que pretenden que hagamos los profesores de guitarra en las escuelas de música, ser Jesucristo, y hacer el trabajo de varios por el mismo salario,
que ya de por sí, como hemos visto, es ridículo. Por cierto, una cosa que se me acaba de ocurrir sobre la marcha y me parece muy triste es que a lo mejor pues tienes un alumno bueno de cada 20, por decir algo. Y luego cuando llega la hora de darle clase a ese buen alumno, pues tú ya estás demasiado quemado y cansado porque el resto se han encargado de succionarte la vida. Y luego no puedes dar lo mejor de ti, no puedes dar toda tu buena energía a ese alumno que de verdad podría aprovechar algo. Al menos esta es una sensación que yo he tenido en diversas ocasiones. Bueno, hemos tratado algunas de las principales problemáticas de las escuelas de música y hemos propuesto algunas soluciones. Y si nos ponemos a rascar, seguro que encontramos muchísima más profundidad en este tema, muchos más detalles y más problemas. Así que te animo a compartir tus ideas en los comentarios. En resumen, desde mi punto de vista, para mejorar las escuelas de música habría que preguntarse: ¿tal cosa, tal situación, lo que sea, va a favor o en contra del progreso educativo? Si va a favor, se mantiene. Y si no, se cambia, se elimina o se modifica hasta el punto de que contribuya al objetivo principal. Ahora bien, honestamente dudo que esto suceda. Quizás la mejor opción sería directamente crear una escuela desde cero, implantando desde el primer momento esta filosofía. Sin embargo, honestamente me parece poco viable crear una escuela de estas características, al menos en España, sobre todo físicamente, teniendo en cuenta la mentalidad general del país. ¿Cómo encontrar alumnos suficientes que estuviesen dispuestos a trabajar bajo los estándares del progreso educativo y que estuviesen dispuestos también a pagar el precio mientras intentas asumir los costes del local, la luz y todos los dolores de cabeza asociados en general a montar un negocio físico en España, con la cantidad de trabas fiscales, etc.? No digo que sea imposible, pero desde luego se trata de una aventura incierta y con dudosa probabilidad de éxito. Yo desde luego no tengo ninguna intención de probarlo, al menos de momento. Estoy mejor en internet. Si alguien lo quiere intentar, todos mis respetos y ánimos. Solo le pediría que por favor haga vídeos documentando el proceso. Yo los miraré con mucho interés. Dicho lo cual, debido a cómo está el panorama, a mi juicio, la mejor opción es no trabajar en escuelas de música y dedicarse a otra cosa. Pero bueno, es solo mi opinión. Si tienes una perspectiva distinta, siéntete libre de expresarla en los comentarios. Hasta la próxima.